3 de la ley, ¿verdad? Si bien fue como consecuencia del ADPIC y de las obligaciones que le imponía el OMC a los países de adecuar al ADPIC su legislación, el proyecto se puede decir que es un ADPIC Plus. Primero porque establece restricciones que no estaban previstas en el ADPIC, transforma la ley de una ley de derecho de autor tradicional como era la ley del 37 en una ley de copyright, donde se traslada el derecho económico fundamentalmente del autor al intermediario comercial económico. Entonces creo que ese es un aspecto y no se tomaron todas las posibilidades que el ADPIC le dejaba, que eso sí se hizo en materia de patentes y de marcas, pero sobre todo de patentes, donde se aprovecharon al máximo todas las puertas de apertura que dejaba el tratado, ¿verdad? Entonces, esto me parece importante porque ahí hubo una diferencia entre cómo se hizo una cosa y cómo se hizo la otra. Bueno, entremos un poquito. Yo les quería hacer una introducción de lo que es la propiedad intelectual, ¿verdad? Porque la ley de derechos de autor está encuadrada dentro de lo que se llama propiedad intelectual. La propiedad intelectual es un tema de economía política internacional. ¿Por qué? Porque ¿qué vale más hoy? ¿Los bienes materiales o los inmateriales? ¿Vale más el software, los productos patentados o las mercancías? Entonces, en todo esto, la influencia del conocimiento y las tecnologías es fundamental como factor de valoración económica del aparato productivo. Bueno, esto se inserta en lo que hoy se llama la economía del conocimiento, ¿verdad? La economía del conocimiento basada, se transforma en industria del conocimiento, que es el sector de la economía que utiliza el conocimiento como elemento fundamental para agregar valor, ¿tá? Esto abarca hoy prácticamente todos los rubros donde, digamos, que son aquellos rubros que permiten el salto al desarrollo, que son la investigación y desarrollo, la educación, la tecnología, la informática, las telecomunicaciones, por supuesto, la biotecnología, la nanotecnología, etc. O sea, la inversión hoy en capital intangible es mucho mayor de la de capital tangible, o sea, materia prima, maquinaria, tierra, etc. Entonces, el valor y la riqueza se usan como, se transforman, ¿verdad? Es lo que importa, es cómo el bien inmaterial transforma un bien material en algo valioso. Como decimos acá, el conocimiento es mucho más que información. La información son los datos procesados con una utilidad general, mientras que el conocimiento significa formas, métodos, maneras de abordar, resolver problemas, significa el know-how, por ejemplo, o el know-how, o herramientas o medios de producción para producir a su vez más conocimiento y más productos con valor añadido, etc. ¿Verdad? Todo acá, esta economía del conocimiento genera, ¿verdad?, un nuevo patrón industrial y genera lo que se llama las industrias culturales, por ejemplo, donde es fundamental, para las cuales es fundamental la aplicación de la propiedad intelectual y específicamente del derecho de autor. En este campo tenemos el software, las telecomunicaciones y las tecnologías tradicionales que han avanzado con la incorporación de nuevas tecnologías. Y a su vez, para que este conocimiento sea rentable, hay que codificarlo, ¿verdad? Hay que tener reglas, etc. Y para eso
para que eso genere renta, ¿verdad? Nos vamos a basar en estos derechos de propiedad intelectual. Bueno, entonces tenemos que el conocimiento hoy es el factor principal de valor en la producción de bienes y servicios, y esta incorporación en los países desarrollados es una tarea emprendida fundamentalmente por el sector privado, que son los que han presionado a los organismos internacionales para tener una mayor flexibilidad y que los sistemas le permitan una mayor protección de la renta de la innovación, ¿verdad? Y de esta forma, a su vez, poder limitar la competencia. Bueno, entonces, tenemos modelos de negocio diferentes basados, por ejemplo, en el licenciamiento y la protección de las industrias. La titularidad se radica hoy en las empresas y no en los autores. Esto era lo que yo les decía, la transferencia del autor a la empresa. Internet y las tecnologías digitales posibilitan nuevas formas de distribución, control y utilización de las obras, y el modelo de provisión de los contenidos también cambia, y ahora también tenemos, por otro lado, la contracara de esto, tenemos a un usuario que puede ser creador, proveedor, etc. ¿Verdad? Bueno, ¿cuáles son las estrategias de protección del conocimiento? Tenemos que el conocimiento como bien lo podemos definir como un concepto que es de uso público no rival. ¿Por qué? Porque la utilización del conocimiento por una persona no priva a los demás de su uso, y por lo tanto esto es clave, ¿verdad?, en una filosofía de derechos de autor y de propiedad intelectual. Es no excluible y por lo tanto no apropiable. O sea, esto es como la clave, que es de uso público no rival, porque si yo tengo un libro, el libro es mío, pero el conocimiento puede ser mío y de otros, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿cuáles son las formas de apropiación por parte de los actores que invirtieron en el desarrollo? Bueno, a través de mecanismos de mercado, ¿verdad? Mecanismos tecnológicos. Cuando yo hago control de los contenidos de Internet, por ejemplo, estoy usando un mecanismo tecnológico. Formas contractuales en materia de derechos de autor son las fundamentales, y después la propiedad intelectual como marco normativo de apropiación del conocimiento. Bueno, entonces tenemos que para el sistema productivo el conocimiento, una vez que se transforma en generador y difusión, necesita de este sistema de propiedad intelectual para apropiarse de la renta derivada de ese esfuerzo innovador. Bueno, ahora vamos a pasar rapidito por los derechos de propiedad intelectual. Si les parece sobreabundante, me lo dicen. Estos derechos es la concesión por parte del Estado de un derecho de exclusiva sobre un producto intelectual intangible útil. Esto suele ser, este derecho se concede normalmente por un plazo determinado y permite que el titular disfrute del derecho de excluir a sus competidores de los beneficios económicos derivados de él. No es un derecho de propiedad. Exacto, no es un derecho de propiedad, es un derecho de exclusión de los terceros, ¿verdad? Esto es muy importante, ¿verdad? Es un derecho por la negativa. Bueno, entonces esto generó un sistema, ¿verdad?, de propiedad intelectual. El sistema de propiedad intelectual es el conjunto de normas, reglamentos, procedimientos, instituciones que regulan la apropiabilidad, la transferencia, el acceso y el derecho a la utilización del conocimiento y de los intangibles. Está integrado por la legislación que establece la existencia de esta categoría en forma de derechos exclusivos, como veíamos hoy, de carácter temporal,
los actos de explotación económica y las modalidades de creación del intelecto. En este tema, como muy bien dijo Mariana, hay una evolución hacia regímenes supranacionales. ¿Por qué? Porque este es un objeto de comercio exterior, ¿verdad? Por la centralidad del saber hacer. O sea, ¿quiénes tienen el saber hacer? Los países centrales. Por la información técnica y por el conocimiento y su valor de apropiabilidad. Bueno, entonces, la propiedad intelectual pasó a ser un elemento central en todas las negociaciones comerciales, tanto multilaterales como bilaterales. En esto me permite un pequeñísimo paréntesis. En el tema TLC, que en su momento se intentó negociar con Estados Unidos, el capítulo más importante era el de propiedad intelectual, ¿verdad? Hoy, si se quisiera hacer un tratado, el Tratado Transpacífico, por ejemplo, el capítulo más importante es el de propiedad intelectual. Todos estos tratados lo que tratan es de aumentar la protección para aquellas empresas, ¿verdad?, que son las que en definitiva se benefician de la renta monopólica que da el sistema de propiedad intelectual. Entonces, como desde un punto de vista de cualquier gobierno, se debe velar por un uso equilibrado entre la protección de los derechos y las posibilidades de acceso al conocimiento, a la salud, a los alimentos, ¿verdad? Porque obviamente que en el tema de derechos de autor lo que está en juego es el acceso al conocimiento, pero en materia, por ejemplo, de propiedad industrial está el problema de acceso a la salud, y en materia de lo que es hoy todo el tema de los cultivares, protección de cultivares, ¿verdad? Tenemos que ahí está el acceso a los alimentos por toda la temática de las semillas. O sea, que como ustedes ven, esto tiene varios capítulos, todos muy importantes y en los cuales hay que ser extremadamente cuidadosos. Bueno, ¿sí? Bueno, los mecanismos de protección del conocimiento por propiedad intelectual tienen dos elementos importantes. Son un mecanismo de apropiación de la renta que genera el monopolio y son un incentivo económico a la investigación al retribuir al innovador por las inversiones de poner un nuevo producto en el mercado. Estos son las dos caras, ¿verdad?, de los mecanismos de protección. Pero hay que tener en cuenta siempre que estos mecanismos fortalecen, ¿verdad?, los medios por los cuales las naciones más desarrolladas generan gran parte de su riqueza. Constituye un sistema que regula y protege las rentas de las innovaciones, limita la competencia y crea inequidades. Esto trae aparejada varias preguntas. Si el fortalecimiento de la protección incentiva o perjudica el aprendizaje tecnológico en los países en desarrollo, transformándose en una barrera para la propia innovación, ¿verdad? Esto es muy importante, esto nos lo tenemos que preguntar siempre, ¿verdad? Segundo, el papel de la política pública como instrumento de innovación y regulador de la propiedad intelectual. En tercer lugar, ¿están obligados los centros de investigación a divulgar el conocimiento libremente? Esta es otra pregunta. Y por último, tenemos que saber cómo funciona en nuestros países el sistema de innovación, ¿verdad? Entonces, tenemos que un sistema nacional de innovación debe comprender cómo se genera el conocimiento, cómo se difunde el conocimiento y cómo se transforma en tecnología. Estos son los tres puntos que un sistema nacional de innovación debe tener claro. Bueno, vamos a pasar ahora a qué es la propiedad intelectual. Bueno, en general
el derecho de propiedad intelectual está protegido por el artículo 33 de la Constitución de la República y son, dice, y el 491 del Código Civil dice que las producciones del talento del ingenio son una propiedad de su autor y se regirán por las leyes especiales. Bueno, tenemos que bienes intelectuales son los productos creativos del intelecto independientes de la corporeidad material que puedan adoptar. Tenemos obras literarias, artísticas, científicas, audiovisuales, el software, las invenciones, los diseños, las marcas, las indicaciones geográficas, las variedades vegetales, los secretos empresariales, etc. Bueno, ¿cuáles son las características de la propiedad intelectual que protege bienes incorporales? Es atributivo de derechos monopólicos en el mercado y da derechos, como vimos hoy, de exclusión de los terceros, pudiendo reclamarse indemnización por su uso ilegítimo. Bueno, ¿cuáles son los niveles de protección jurídica? Tenemos 3 niveles. La protección nacional, a través de la legislación de cada país, la internacional con vocación universal, como son los tratados de la OMP y de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual y los de la Organización Mundial del Comercio, y luego la regional mediante instrumentos de carácter y ámbito regional. Nosotros en el Mercosur tenemos un tratado de marcas, no se avanzó en los demás aspectos. Bueno, esa es una, digamos, nómina de la legislación nacional y de la normativa internacional. Uruguay es miembro de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, que tiene el Convenio de París de 1883 para la protección de la propiedad industrial y el Convenio de Berna de 1886 para la protección de la propiedad artística y literaria, y luego los acuerdos de la OMC, ¿verdad? El acuerdo ARPIC. Bueno, esto es una nómina de qué son los derechos de autor y los derechos conexos, pero los van a ver con las compañeras acá, pasan nomás. El concepto de derecho de autor es el conjunto de normas que establecen y regulan los derechos de los autores sobre sus obras literarias y artísticas, y el sujeto de protección es el autor, el objeto, la obra literaria y artística, y la protección jurídica mediante la atribución al autor de derechos morales y patrimoniales. Bueno, yo creo que esto no lo vamos a saltearlo, pasarlo, porque esto lo vamos a ver, lo van a ver con las compañeras. Sí, pasa que estos. Acá. Sí, vamos a ver un poco entre el equilibrio, como yo les decía hoy, que es obligación de los estados, que tiene que haber entre el derecho de autor y el derecho de los terceros de acceso al conocimiento. Tenemos que, como yo les decía hoy, la ley se transformó en una ley de copyright. Entonces, este signo, copyright, all rights reserved, ¿verdad? Generan apropiabilidad, ineficiencia y ineficiencia estática, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el dilema ético que puede impedir el acceso al conocimiento necesario para generar más conocimiento, necesario para la vida, la salud, la educación, la alimentación? Genera riesgo jurídico para actividades legítimas, ¿verdad? Y existen, a su vez, hay que tener claro que existen otras formas de incentivo, no es esta la única. Bueno, en este tema es importante, ¿verdad?, tener en cuenta que se han creado nuevas facultades para los titulares y toda utilización puede implicar usos sujetos a derechos de autor, ¿verdad? Eso es lo que está pasando en la actualidad, y las excepciones lamentablemente han sido un tema desvalorizado en Latinoamérica. Han habido aumento de plazos,
se mantiene, sin embargo, una segmentación territorial en un ambiente global y hay una expansión de los derechos. Esto trae varias contradicciones. La primera contradicción es que la creatividad precisamente se alimenta en el acceso a la cultura y el conocimiento previo. La número 2 es que la imitación es parte del aprendizaje natural de los seres humanos. Y la número 3 es que las expresiones creativas pueden surgir de la evolución y adaptación de obras previas. El conjunto, el remix, la mezcla de obras puede otorgar más valor a las formas de expresión preexistentes. Bueno, ¿qué otras problemáticas surgen cuando hay abuso de los derechos de autor? Afectar el desarrollo que generó lamentablemente acá algunos que la apoyaron en unas discusiones que se dieron en Brecha, me acuerdo, ¿verdad? Eso hubo en Estados Unidos hubo una contradicción muy importante entre quienes promovían ese aumento de protección y los dueños de los soportes, por ejemplo Google, etcétera, que se veía perjudicado por este aumento de protección. Bueno, ¿cómo lograr, pásame el anterior, cómo lograr los equilibrios? Bueno, el autor necesita poder decidir y beneficiarse de la explotación de su obra, pero hay un interés público de acceso a las obras que también es preciso proteger. Tenemos entonces prohibiciones que van a traer un efecto de la falta de equilibrio, es que el exceso de prohibición va a traer como contracara la piratería, ¿verdad? Porque la forma, digamos, más fácil de esquivarle a las prohibiciones es piratear, ¿verdad? Bueno, entonces acá tenemos una gráfica de todo lo que se puede, donde es el equilibrio, digamos, tradicional en el sistema de derechos de autor, es los derechos que estén delimitados, ¿verdad? Después el dominio público, ¿qué se hace con el dominio público? El agotamiento del derecho. Ahora les voy a explicar qué es el agotamiento del derecho y creo que debe ser incorporado en la legislación nacional. Las excepciones y limitaciones, que es de lo que trata la ley, y el derecho a la competencia. Bueno, tenemos que la reacción a la pérdida de equilibrio hay de dos tipos, normativas y no normativas. Tenemos las no normativas, que aparece, por ejemplo, el licenciamiento abierto, el software libre, Creative Commons, Creatividad Open, Wikipedia, etc. Y las normativas, que en la OMPI se llegó a una agenda de excepciones y también a nivel regional y nacional estas agendas de excepciones. Después, por el lado de quienes tratan de aumentar los derechos y los privilegios, tenemos también no normativas como campañas antipiratería, sensibilización de las autoridades, acuerdos con proveedores de servicios de Internet y otros intermediarios y nuevos modelos de negocios. Y las normativas es la expansión de derechos a nuevos titulares, expansión de responsabilidad de intermediarios y medidas en casos de supuestas infracción, ¿verdad? Esto es importante. Las campañas antipiratería llegaron a lograr que en el Ministerio del Interior hubiera una comisión antipiratería, ¿verdad? Esa comisión daba cursos, etcétera, etcétera, etcétera. Nos costó mucho que esa comisión se eliminara, fue un muy arduo trabajo, porque esa comisión estaba financiada directamente por Estados Unidos. Al comisario Anadón, que la presidía, lo llevaron a formar a Estados Unidos, se hacían seminarios, se mostraban cómo se rompían las carteras truchas y los cigarros truchos, cómo se mojaban los cigarros y se cortaban con un hacha las carteras, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, eso lamentablemente es algo que acá pasó y que, bueno,
la aduana compró un escáner no para saber si venían armas o bombas, sino que compró el escáner para saber si venía material con violación de marca, ¿verdad? O sea, cosas muy graves, se han hecho cosas muy graves. Bueno, tenemos como alternativa, y después se van a explayar las compañeras, el Creative Commons, ¿verdad?, que permite la copia de una obra en las condiciones que decida el autor. Hay quien, por ejemplo, admite la libre copia, pero no su modificación o uso comercial, por ejemplo. Bueno, en la Unión Europea están estos temas hoy en revisión: facilitar el uso transfronterizo de contenidos, los registros o creación de bases de datos globales de obras, el uso e interoperabilidad de identificadores de obra, la remuneración justa para artistas, derechos como derecho irrenunciable, la transparencia de la gestión colectiva y el tema de las obras huérfanas, ¿verdad? Entonces, yo puse como temas para una reforma, esto lo habíamos hablado con Luis Villarroel, que vino a asesorar al Consejo de Derechos de Autor en los años 2009-2010, y esto lo vimos con él, que son cosas que se deberían incorporar, ¿verdad?, que son el tema de las obras huérfanas y fuera de comercio, el agotamiento de derechos. Esto es importante. Esto, en materia de derechos de autor, hay lo que se llama, no se habla del agotamiento de derecho, hay agotamiento nacional. Sería bueno poder establecer el agotamiento internacional de derecho, que permite lo que se llama la importación paralela. En materia de patentes se puso esto, y permite, por ejemplo, la compra del medicamento patentado a otro productor que nos lo venda a menor precio. Esto, por ejemplo, en Chile, el agotamiento de derechos ha permitido, ¿verdad?, que la compra, el acceso a materiales de cultura a menor precio. Por ejemplo, sobre todo en materia de discos, etc. Después, la actualización de las excepciones para bibliotecas, etcétera, que lo vamos a ver acá. Una mayor transparencia y eficiencia de las entidades de gestión colectiva, la simplificación del licenciamiento, la reproducción de obras musicales de acuerdo al convenio de Berna, ¿no?, que realmente no se da, y la mejora del sistema de evaluación del impacto de las normas y solución de controversias, y un sistema sancionatorio coherente, ¿verdad? Estas son como cuestiones que me parecían importantes para una reforma. Bueno, les quiero decir que acá el análisis se hizo en base a algunos trabajos de CEPAL, ¿verdad?, que han estudiado el tema de la propiedad intelectual en general para América Latina, y también los aportes que ha hecho Luis Villarroel, que es un especialista chileno en materia de derechos de autor. Amén. Bueno, muchas gracias, Cristina.